Hola, muy buenas a todos. Nosotros somos el grupo número 8 y, bueno, nada, vamos a ir a hablar acerca de lo que es el muestra y población, muestreo y modelos econométricos y su uso y aplicación en la investigación. En primer lugar, veo pertinente, antes de empezar con el grueso del tema, hacer un poco de contexto, ¿no? Dar una oreoca acerca de lo que vendría siendo los conceptos que vamos a trabajar en la presentación. Y en primer lugar, bueno, hablando un poco de lo que es los modelos. Y es que los modelos constituyen lo que es la herramienta más básica y fundamental para los economistas. Se puede decir que los modelos son para los economistas lo que es una computadora para un programador, es decir, es la herramienta de trabajo fundamental para ellos. De hecho, lo primero que nosotros como estudiantes vemos cuando estamos entrando en primer semestre de economía es precisamente en microeconomía los modelos económicos y para qué sirven. Y es que precisamente un economista busca es, a través de políticas, digamos, de políticas públicas, políticas económicas, buscar dar solución a a los problemas de la sociedad. ¿Y cómo se representa la sociedad? A través de modelos que lo que buscan es simplificar esta realidad que de por sí es muy compleja, lo que es la realidad económica de un país. Entonces, los modelos lo que hacen es resumir toda esta información valga la redundancia, un modelo simple que busque explicar la relación entre las variables económicas, véase desempleo, véase precios, véase inflación, etcétera. Es por esto que, bueno, tenemos en pantalla, podemos observar lo que vendría siendo el modelo más importante, o no más importante, pero sí el que más se utiliza en, el que más se utiliza o el más recurrente que vendría a ser el modelo de la oferta y la demanda. Como decía anteriormente, lo que hace es relacionar variables, en este caso relaciona el nivel de precios con el consumo y la producción de los bienes. Es decir, a un nivel de precios dado va a existir tal demanda o va a existir tal oferta de bienes. La econometría. La econometría viene siendo lo que viene siendo una herramienta, viene siendo una rama de lo que es la economía. En la economía vemos lo que es la teoría económica. Y la econometría lo que hace, ¿verdad? Es agarrar esta teoría económica y llevarlo a un enfoque más práctico, llevarlo a un enfoque más empírico, a través de estudios empíricos. Es decir, en este sentido, la econometría utiliza lo que vendría a ser la teoría económica, las matemáticas y la inferencia estadística para poder cuantificar estos fenómenos que existen en la sociedad. Es por esto que es una herramienta demasiado útil, digamos, para, por ejemplo, los policymakers a la hora de determinar la mejor o más efectiva política para poder solucionar un problema que existe en la sociedad. Eh, y bueno, nos hacemos la pregunta, ¿esto sirve para la investigación? Esto es algo que desarrollaremos un poco más adelante en la presentación, sin embargo, vamos a hacer un poco en una especie de spoiler previo a esto, y es que evidentemente sí. De hecho, el aspecto más importante de la econometría es precisamente el aporte que éste otorga a la investigación mediante la conversión o sí, mediante llevar un enfoque cualitativo a un enfoque cuantitativo. Es agarrar la teoría económica o los modelos teóricos económicos a una versión estimable. Esta es la verdadera razón de la econometría, es estimar modelos económicos y llevar esta teoría a la práctica. Por ejemplo, lo tenemos en esta última línea, por ejemplo, pasar del enfoque de la relación entre dos variables es positiva, véase precio, producción, a un enfoque cuantitativo que vendría siendo el gasto en consumo aumenta en 0,9 dólares por cada dólar que aumenta el ingreso disponible. Existen muchas situaciones en las que se desea saber algo acerca de las personas, eventos y de las cosas en general, pero no siempre se tiene el tiempo para investigarlas a todas. Entonces se usa el muestreo. Esta es una técnica que se utiliza para reducir los errores y el sesgo en la obtención de datos sobre una población, que determinan cuántos individuos se deben incluir en la muestra y cómo tiene que ser el proceso de selección para el estudio. Siendo un número limitado de elementos de un conjunto más grande, estos elementos pueden ser personas, empresas, organizaciones, casos o incluso observaciones. Para hacer el muestreo se necesita tanto una población
como una muestra. Una población es un grupo de elementos sobre el que se quiere obtener información, que tienen mínimo una característica en común. Y estos elementos pueden ser personas, instituciones o casi cualquier cosa. Y de allí es de donde se extrae la muestra de un estudio. Y es hacia donde los resultados del estudio se generalizarán o inferirán. En muchas investigaciones estadísticas no es posible analizar a todos los individuos de una población, porque estos se encuentran muy dispersos o porque el proceso es sumamente costoso. Por eso se selecciona una muestra. Esta es un subconjunto de la población que se estudia para hacer inferencias hacia la población, por lo que regularmente se busca que la muestra sea representativa de la población. Un ejemplo podría ser el caso de que un grupo de economistas esté estudiando cómo se produce la inflación en distintos países. La población sería todos los países y la muestra podría ser 50 países elegidos al azar. Para decidir qué elementos, personas o cuáles instituciones entrarán al estudio, existen diversos métodos para decidirlos. Estos se suelen dividir en muestreo probabilístico, que en ese caso todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Y obtener una muestra se definen las características de la población de interés y de qué tamaño se quiere que sea la muestra. Y mientras que en el muestreo no probabilístico, los elementos no tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Cómo se conforma la muestra depende de otras causas relacionadas con las características de la investigación y de un proceso de decisión por parte de los investigadores. Cabe destacar que ningún tipo de muestreo es mejor que otro, simplemente sirven para diferentes cosas. Las muestras probabilísticas bien hechas permiten obtener valores en las muestras que van a ser similares a los de la población y también permitirá estimar más o menos qué tanta diferencia hay entre las estadísticas de la muestra y la población. En ambos tipos de muestreo, las muestras grandes suelen ser preferidas por encima de las muestras pequeñas, ya que entre más grande sea la muestra, se tendrán menos errores de inferencia. Existen distintos tipos de muestreos probabilísticos, entre los que se destacan el muestreo aleatorio simple, que se seleccionan los individuos utilizando sorteos, cuadros estadísticos o programas informáticos. Todos los elementos de una población tienen la misma probabilidad de ser incluidos. Por ejemplo, se selecciona a 500 individuos con cuadro estadístico. También está el muestreo estratificado, que se selecciona al azar a los individuos de distintos estratos, es decir, grupos que fueron divididos teniendo en cuenta una variable. Por ejemplo, se divide la población en 3 estratos según el ingreso, personas con ingresos altos, medios o bajos, y de cada grupo se selecciona a 100 individuos. Existen distintos tipos de muestreo no probabilístico. Muestreos por conveniencia, se selecciona a los individuos según la cercanía que tengan respecto a los investigadores. Por ejemplo, un grupo de investigadores selecciona a los médicos de 2 hospitales que están cerca del centro de investigación. Y el muestreo por cuotas, que aquel investigador escoge las muestras dividiendo la población en partes que cumplan determinada condición y tomando muestras de esas en distintas partes. Por ejemplo, un profesor que quiere estudiar a los alumnos de una carrera de 4 años y escoge muestras de los de primero, segundo, tercero y cuarto. Buenas tardes, mi nombre es Osvaldo Fernández, les voy a hablar de los modelos econométricos y sus tipos. Los modelos econométricos son herramientas que nos permiten analizar y representar relaciones entre variables económicas a través de métodos estadísticos y matemáticos. Los tipos de modelos econométricos se pueden clasificar según diferentes criterios, como los tipos de datos, el método a estimar, la relación entre las variables, etc. Ahora les voy a hablar de los modelos uniecuacionales y multiecuacionales. Los modelos uniecuacionales constan de una ecuación en la cual explican una variable dependiente con una o más variables independientes. Un ejemplo de esto pudiera ser el consumo de una persona en función de su ingreso, sus preferencias y sus ahorros. Los modelos multiecuacionales constan de 2 o más ecuaciones en las que se relacionan
variables dependientes e independientes entre sí. Un ejemplo de esto pudiera ser el equilibrio macroeconómico, del producto en función de su tasa de interés, su inversión, el consumo, el gasto público, etc. Ahora les voy a hablar de los modelos, lineales y no lineales. Los modelos lineales son los modelos en las que las variables se relacionan de forma lineal entre sí. Es decir, que como una suma ponderada de estas mismas. Un ejemplo de esto pudiera ser el salario de un trabajador en función de sus años educativos, sus años de educación, sus años de experiencia laboral, su género y el país donde vive. Ahora, los modelos no lineales, los modelos no lineales, sus variables se relacionan entre sí de forma no lineal. Es decir, vamos a poner un ejemplo para verlo mejor. La demanda de un producto de manera logarítmica en función del precio de este producto, de la publicidad que se le hizo a este producto y del ingreso promedio de los consumidores. Ahora les voy a hablar de los modelos estáticos y dinámicos. Los modelos estáticos son los modelos en los que todos los datos son de una misma temporalidad. Es decir, no se le presta, o sea, no se toma en cuenta la evolución de estos datos en el tiempo. Un ejemplo de esto pudiera ser una regresión lineal en la cual hay una variable independiente explicada por otras una variable dependiente explicada por otras variables independientes, siempre y cuando todas sean del mismo periodo. Ahora, los modelos dinámicos son los modelos en los cuales se toman variables de distintas temporalidades, y un ejemplo de esto pudiera ser el modelo ARIMA, el cual toma una variable con respecto a sí misma en el pasado para poder lograr hacer una proyección. Estos son solo algunos ejemplos de tipos de modelos econométricos. Hay muchos otros. Sin embargo, lo importante es elegir el adecuado para el estudio que se va a realizar. Como bien se comentó en el apartado anterior, los modelos pueden clasificarse según sus características particulares. Uno de los modelos más usados con fines investigativos, por ejemplo, es un modelo uniecuacional, lineal y estático, que se conoce como modelo de regresión lineal. Este es un modelo que establece relaciones causales entre una variable dependiente, que en este caso se denota como y una serie de variables independientes, denotadas como X en este caso, que impactan en diferentes medidas a la variable dependiente antes mencionada. Este a su vez contempla una perturbación aleatoria, que se denota como epsilon en este caso, para indicar que hay elementos que, si bien afectan a la variable dependiente, no están siendo considerados en el modelo. Esto a su vez puede clasificarse en función de la cantidad de variables independientes que posee. Si incluyera una sola variable independiente, se está tratando con un modelo de regresión simple, mientras que un modelo de regresión múltiple, que es la otra clasificación dada a este modelo, incluye al menos dos o más variables independientes. En todo caso, la forma funcional es lineal y se incluyen únicamente valores presentes de las variables que son objeto de estudio. A diferencia de los modelos dinámicos, que contemplan rezagos, es decir, valores pasados de las variables que son estudiadas. Y el ejemplo más común de este tipo de modelos es el modelo de rezagos distribuidos, conocido por sus siglas en inglés como ADL. Este modelo también toma la forma de una regresión lineal, con la diferencia de que no solo contempla valores presentes de las variables independientes, sino que también evalúa valores pasados de estas variables para explicar el comportamiento actual de la variable dependiente, e inclusive también aglomera valores pasados de la variable dependiente para explicar sus valores recientes, e incluso los valores que podría tomar en el futuro. En lo que respecta a modelos multiecuacionales, el más conocido es el modelo de vectores autorregresivos en su forma irrestricta, que en inglés se conoce como UVAR.
En este modelo a cada variable presente se le asigna una ecuación particular con relaciones diferentes entre las variables que se incluyen, como bien se observa en la presente diapositiva, donde el modelo ZT se explica con la variable xt y yt, y a las mismas se les asignan sus ecuaciones particulares con relaciones que explican la relación entre los rezagos de dichas variables, sus valores presentes, y a su vez cómo estos valores presentes tienen un impacto sobre la variable dependiente zt. Todo esto a su vez con una forma matricial que se está expresando en la presente diapositiva. Y finalmente, como ejemplo de los modelos no lineales, cabe acotar que todos los modelos antes mencionados pueden ser transformados mediante transformaciones matemáticas para darles una forma no lineal, aunque en un principio tengan forma lineal, como las regresiones antes mencionadas. Sin embargo, los ejemplos de modelos no lineales más conocidos, para efectos de esta presentación, son el modelo de regresión logística y de regresión Probit. Estos modelos buscan explicar probabilidades de que ocurra un determinado fenómeno a partir de los valores que tomen sus variables independientes. Y la forma funcional que asumen no es lineal. El modelo de regresión logística, que se observa en este gráfico de la izquierda, se asemeja bastante al de la regresión Probit, con la salvedad de que esta última asigna probabilidades binarias, es decir, que su objeto de estudio es contemplar si un fenómeno ocurrirá o no, mientras que la regresión logística contempla diferentes posibilidades para un mismo suceso. Presentación. Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Paz y bueno, como veníamos hablando anteriormente sobre los modelos econométricos, ahorita yo les voy a presentar cuáles criterios son para nosotros los mejores para escoger un modelo econométrico. El primero es ser adecuado para los datos. Nosotros debemos saber qué estamos investigando y qué datos son los más adecuados para ese modelo. Lo segundo, ser consistente con la teoría. No podemos refutar a la teoría económica si estamos buscando plantearnos un modelo econométrico económicamente. ¿Ok? Lo tercero, tener regresores exógenos débiles, que nos indica esto, que nuestras variables deben tener un nivel de significancia que sea equitativo con lo que estamos buscando nosotros explicar a nuestra variable y. Debemos mostrar constancia en los parámetros, saber que esos parámetros son constantes. Por ejemplo, si estamos haciendo un modelo de temporalidad, que estos sean constantes en el tiempo. Y si estamos haciendo, por ejemplo, modelos poblacionales, saber que esos parámetros son constantes y son aplicados. Exhibir la coherencia en los datos. Nosotros no podemos plantear un modelo econométrico, por ejemplo, el Producto Interno Bruto, si no tomamos en cuenta las variables que explican el Producto Interno Bruto. Debemos saber, por ejemplo, no podemos plantear el Producto Interno Bruto de Brasil utilizando las variables del Producto Interno Bruto venezolano, porque no tendría coherencia los datos que estamos utilizando para explicar nuestro modelo. Y lo sexto, ser inclusivo. No podemos dejar por fuera variables que puedan de verdad perjudicar a nuestro modelo. Ok, los siguientes son los errores de especificación que nosotros podemos cometer cuando queramos desarrollar un modelo econométrico. La omisión de una variable relevante o inclusión de una variable innecesaria puede perjudicar nuestro modelo. Por eso nosotros debemos saber muy bien el tema o el problema que nos estamos planteando, porque así nosotros podemos ver con certeza qué tipo de variables o qué tipo de problemas estamos intentando explicar. Adopción de la forma funcional incorrecta, eso también es otro error que podemos cometer. Como explicamos anteriormente, los modelos econométricos tienen diversas formas funcionales y no podemos aplicar un modelo que es lineal una forma logarítmica. Errores de medición, que no hayamos medido bien las variables que buscamos estudiar. Por ejemplo, una variable que se mide en unidades monetarias, la midamos en unidades poblacionales, por ejemplo. La especificación incorrecta de un término de error estocástico, y esta complementa un poco lo que es la quinta, que nuestras variables, como muy bien sabemos en la econometría, uno de los supuestos es que nuestros errores estén distribuidos normalmente. Todas las variables deben estar distribuidas de manera normal, para que nuestro modelo no viole los supuestos fundamentales de poderse generar y tenga correlación. Muy bien, ahorita existen varios métodos estadísticos para nosotros poder comparar y elegir el mejor modelo econométrico. El más usado por los economistas es el R cuadrado, que
en resumen, es como que la correlación que tienen nuestras variables con nuestro problema que buscamos explicar. Como podemos ver aquí en el gráfico a la derecha, tenemos la línea roja, que es el valor promedio, y los puntos, que son las variables explicativas del modelo, y cómo éstas se distribuyen a través del promedio. El R cuadrado lo que nos indica es qué tan pegadas del promedio están esas variables. El R cuadrado va de 1 a 100, y mientras mayor sea el R cuadrado, más correlación tiene nuestro modelo y más explica la variable. El R ajustado es lo mismo que el R cuadrado, solamente que este posee unas bondades de ajuste. ¿Qué significa esto? Son unas líneas que pegan nuestras variables más aceptadas y más en el promedio a nuestro modelo y más a lo que buscamos investigar. La información de que hay, que es otro criterio que se usa, pero este ya lo que hace es recopilar variables de muchos modelos que nosotros busquemos aplicar para poder explicar y ver cuál de todos esos modelos es el más certero y el que más se acopla a lo que buscamos nosotros explicar. Por ejemplo, la forma funcional del like es que nosotros tenemos el i igual a 2 por los parámetros menos la forma logarítmica funcional de nuestro modelo, para así nosotros poder recopilar esos modelos que sean más funcionales a nuestro criterio y a nuestra investigación. En la información de Schwartz, al igual que el anterior, es lo mismo, solamente que recopila aún más modelos y los critica de una manera más, los penaliza más aún. ¿Qué significa esto? Que los recorta y los obliga a estar más cercanos a unos parámetros. Como podemos ver aquí, esto tiene una forma logarítmica, y esto también agrega los errores de los demás problemas y las demás investigaciones para poder plantear este tipo de modelos. Y el CP de Mallows lo que trata de hallar es el mejor modelo con n variables explicativas. Este incluye también la constante, lo que se dice el alfa de nuestro modelo, y compara la precisión y el sesgo entre el modelo y lo incluye en un subconjunto de predictores. ¿Para qué hace esto? Porque en vez de agarrar las variables del modelo, este agarra el modelo en sí y lo plantea en una forma econométrica. Como podemos ver aquí en el gráfico a la izquierda, tenemos el promedio, y el valor que más se pega al promedio es como el modelo que más se acopla a lo que nosotros buscamos investigar. Y bueno, otras cosas que debemos considerar a la hora de poder plantear nuestro modelo econométrico es que todos estos criterios no son las herramientas completas para nosotros formular nuestro trabajo. Debemos complementarlo además con nuestra propia investigación, validando nuestros propios supuestos para nosotros poder realizar una investigación econométrica de la mejor manera. Hola, yo les vengo a hablar sobre cómo aplicar la econometría en el área de investigación. Como la mayor parte de las áreas de estudio económicas, la econometría se estudia a través de modelos, que son una versión simplificada de la realidad y que tratan de establecer relaciones entre dos o más variables y poder obtener estimaciones empíricas. Principalmente en el área de investigación se pueden aplicar estos modelos si se desea saber si el comportamiento de una variable está relacionado o es directamente causado por otra. Y es algo de suma importancia, ya que permite observar relaciones en el mundo real que son imperceptibles y que sin dichos estudios sería muy imposible, muy difícil o imposible darse cuenta de estas causalidades. Otro aspecto fundamental en el cual la econometría es usada dentro de investigaciones es cuando se quiere saber cómo será el comportamiento de una variable en el futuro, es decir, cuando se desea proyectar. Para aplicar la econometría o los métodos econométricos en el área de la investigación y poder identificar correlaciones entre variables o saber el comportamiento de una variable, como se mencionó, y poder se siguen una serie de pasos. Primero se plantea el problema que se quiere resolver y se define el área de investigación donde yace este problema. Posteriormente se debe hacer una recolección de datos empíricas de distintas fuentes que poseamos. Y a continuación se empieza a especificar el modelo económico. Esto es uno de los aspectos más importantes, ya que se adecuará a las necesidades del investigador, como por ejemplo un modelo de regresión que sirve para definir el comportamiento de una variable que consideramos dependiente, explicado por el comportamiento de una variable que
será independiente de nuestro modelo. Posteriormente se estima el modelo. Esto es encontrar los valores y los parámetros que mejor se adecuan al modelo que estamos trabajando. Y por último se evalúa el modelo para saber si tiene relevancia. Esto se hace a través de test estadísticos y pruebas de hipótesis. Este último paso es uno de los más importantes para que el modelo econométrico tenga validez, ya que si no le aplicamos los respectivos tests a nuestro modelo, probablemente estaremos incurriendo en errores econométricos muy comunes, como heterocedasticidad o correlaciones espurias, que hacen que nuestro modelo sea inválido y no pueda explicar de forma correcta la situación que estamos describiendo, ya que estos errores indican que la relación que nuestro modelo expresa o representa no es correcta. Como ya se mencionó, la econometría es una poderosa herramienta en el área de la investigación y es utilizada para cuantificar y analizar relaciones entre variables. En la investigación es fundamental su implementación para comprender y modelar fenómenos económicos y sociales complejos, como por ejemplo el estudio de mercados, donde con la ayuda econométrica se pueden definir patrones y determinar la magnitud de los efectos económicos y sociales. Otra área donde es ampliamente utilizada es en la financiera, ya que ayuda a predecir la volatilidad de los activos financieros y de estimar los rendimientos esperados, de lo que da una gran visión cómo gestionar una cartera. En resumen, la econometría es esencial, ya que permite analizar los datos y establecer relaciones cuantitativas y tomar decisiones basadas en evidencia empírica. Buenas tardes, mi nombre es Marco Longo y voy a hablar sobre las limitaciones de los modelos econométricos en la investigación. En el primer punto tenemos los modelos simplificados. Los modelos econométricos a menudo se basan en supuestos simplificados sobre el comportamiento económico, como racionalidad de los agentes económicos o ausencia de la simetría en la información. Estos supuestos pueden ser necesarios para simplificar el análisis y facilitar la estimación del modelo, pero por otro lado pueden llevar a una simplificación excesiva y esto llevará a una falta de realidad, una representación de la realidad económica. Es importante reconocer que los supuestos simplificados pueden limitar la capacidad del modelo para capturar la complejidad y la heterogeneidad de un comportamiento económico que ocurre realmente. ¿Qué pasa con esta simplificación? Se da un trade-off entre una simplicidad de entendimiento y de comprensión del modelo y su precisión. A continuación, tenemos los datos limitados y sesgo de selección. Los modelos econométricos requieren de una cantidad de datos empíricos para su estimación y su validación. Sin embargo, a menudo hay muchas limitaciones en la disponibilidad y calidad de estos datos. Pueden haber problemas de falta de ellos o datos que simplemente son erróneos. Estas limitaciones en los datos pueden afectar la precisión y la confiabilidad de los resultados que están mostrando nuestro modelo. Además, estos modelos pueden requerir una cantidad inmensa de datos para poder estimar los parámetros del modelo. Puede ser un desafío en situaciones en las que son escasos o simplemente son muy caros de obtener. Además, el sesgo de selección puede ser un problema cuando los datos disponibles no representan adecuadamente la población objetivo que queremos demostrar. Esto puede conducir a conclusiones erróneas o sesgadas. A continuación, los supuestos de linealidad. Muchos de los modelos econométricos asumen relaciones lineales entre todas sus variables, lo que puede no ser realista en la mayoría de los casos. En realidad, la realidad económica, las relaciones de nuestras variables no son completamente lineales y son mucho más complejas de lo que parece. Los modelos lineales pueden no captar adecuadamente las relaciones que se dan aquí, lo que puede limitar la capacidad del modelo para proporcionar una representación precisa de los fenómenos económicos que estamos observando. En estos casos puede ser necesario enfoques más flexibles como modelos no lineales o técnicas de aprendizaje automático. El siguiente sería el problema de la multicolinealidad. La multicolinealidad ocurre cuando existe una alta correlación entre las variables que se están explicando en nuestro modelo econométrico. Cuando se presenta puede ser difícil determinar la contribución individual de cada variable predictora por sí misma, ya que su efecto se mezcla con el de otras variables que están altamente correlacionadas con las primeras. Además,
puede hacer que nuestros intervalos de confianza sean más amplios y por esto mucho menos precisos. Puede dificultar también la interpretación de los coeficientes y conducir a estimaciones inestables. Además, puede hacer que sea difícil determinar la contribución individual de cada una de las variables de nuestro modelo. Por esto, porque todas se ven relacionadas y es difícil de diferenciar el efecto de cada uno. A continuación, los problemas de endogeneidad y de heterocedasticidad. La endogeneidad es un desafío común en todos los modelos econométricos. Se refiere a interrelación entre variables del modelo, lo que implica que las variables pueden afectarse mutuamente. Puede llegar a problemas de causalidad y dificultades para identificar relaciones causales precisas. Por ejemplo, si tenemos un modelo econométrico que muestra una relación positiva entre el consumo y la renta, puede llegar a dificultarse determinar si el consumo está causando el aumento de la renta o si es completamente al revés. Abordar la endogeneidad requiere técnicas y estrategias muy específicas como variables instrumentales o modelos de ecuaciones simultáneas. Por otro lado, en la heterocedasticidad se refiere a la presencia de variables no constantes en el término de error. Esto puede llevar a que la precisión de las estimaciones y las inferencias estadísticas sean equivocadas. Por último, tenemos la limitación en la generalización y también limitación en la interpretación. Estos modelos se basan en datos y supuestos específicos. Como son tan específicos, puede limitar la capacidad para generalizar los resultados a otras poblaciones u otros contextos. Además, finalmente, la interpretación de los resultados de los modelos econométricos puede ser compleja o requieren un conocimiento muy sólido de la teoría económica y de las técnicas estadísticas, por lo que no sería simple para leer para una persona que no está al tanto de esta teoría y de todo el conocimiento necesario. Muchas gracias por su atención. Esta fue la exposición del grupo 8.